Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este domingo 7 de enero 2018. Seguimos adelante con el estudio del libro de Proverbios, sabiduría práctica para ser feliz. El día de hoy la enseñanza es esta: sabiduría, bendición integral. Leemos Proverbios 2 del 7 al 15, pero antes déjeme compartir esta introducción. Una religión, una fe, un determinado estilo de vida, si no te hace feliz, ¿cuál es el propósito de conservarlo? Y no es que debamos tener una postura hedonista, que busca el máximo del placer con el mínimo del dolor, pero tampoco se trata de ser masoquistas o estoicos, es decir, que Dios nos dio la vida para disfrutarla y resulta un acto de desobediencia no hacerlo. Recordemos estas palabras del mismo Señor Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. El asunto es claro, debemos aspirar a una vida plena. Si caminamos con Él, no hay otra clase de vida. Analicemos el pasaje y permítanme dar una breve enseñanza de cada porción y después puntualizar las enseñanzas más significativas. Versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. La enseñanza aquí es muy evidente. Como lo hemos dicho muchas veces, la sabiduría verdadera viene de Dios, y al que la atesora le provee de protección integral. Recibir la oferta de Dios de hacernos sabios es recibir protección. Versículo 8. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Una de las bendiciones de la decisión de ser sabios es que la sabiduría nos da dirección, y eso, una vez más, nos da seguridad. Versículo 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Aunque parece redundante y obvio, debemos decir que Dios nos ofrece la sabiduría para hacernos sabios, obvio. Y cuando somos sabios, podemos distinguir con claridad entre el bien y el mal. Así es que no solamente somos sabios, sino también santos. Somos mejores personas. Versículo 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Aquí las metáforas nos ayudan a entender que debemos abrirle a la sabiduría todas las puertas de nuestro ser, la mente, el corazón, la voluntad. Versículo 11. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. La sabiduría tiene que ver con el uso de la lengua y con los pensamientos que mueven la lengua. Y el control sobre estos asuntos nos permite vivir seguros. No hay persona en más riesgo que la que no controla sus pensamientos ni su lengua. Versículo 12. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Así como nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal, la sabiduría también nos ayuda a escoger mejor a las personas con las que nos relacionamos. Versículos 13 y hasta el 15. Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Los no sabios o necios son lo que son por decisión propia. Voluntariamente escogen el camino de la necedad y se apartan de Dios y caminan rumbo a la muerte. En todo esto encontramos una enseñanza fundamental. Este es el texto y la breve explicación de cada versículo, pero déjeme ahora ir a algunas enseñanzas a las que estos versículos y estas ideas nos llevan. En primer lugar, la sabiduría es un camino a la felicidad, o más que en primer lugar, esta es la enseñanza de hoy. La sabiduría es un camino a la felicidad. Este es un mensaje repetitivo en todo el libro de Proverbios. Y en las enseñanzas de hoy podemos desglosar este asunto de la siguiente manera. Primera enseñanza para desglosar esta idea fundamental, que la sabiduría es un camino a la felicidad. Primera enseñanza al respecto. La sabiduría es producto de un Dios que nos protege. ¿De dónde nos viene la sabiduría? De Dios, por supuesto. Y este Dios es un Dios protector, un Dios cuidador. Es el Padre eterno, el Padre que sustenta el universo, el Padre que provee. Esa es la función de un padre, ¿no es cierto? Humano. Cuidar, proveer, defender. Bueno, pues Dios es mejor que todos los buenos padres del mundo. Así es que la sabiduría es el producto o el resultado de un Dios que nos protege. Dios desea nuestra santidad y como consecuencia de ello nuestro bienestar, nuestra felicidad plena. Y esta es la razón por la que nos desafía a seguirle y hacer su voluntad. Recordemos que sus mandamientos son altruistas, es decir, tiene como propósito bendecirnos, salvaguardarnos de la destrucción. Esta es la razón por la que Él aborrece el pecado.
porque el pecado destruye lo que Él más ama, nosotros, los seres humanos. Así que ser sabios es ser creyentes, es ser seguidores del Señor, es ser obedientes a su palabra, es ser aptos para tomar decisiones, dispuestos para crecer y madurar. Y esta actitud, esta sabiduría, nos protege, nos cuida, nos salvaguarda, nos mantiene bajo la poderosa mano de Dios. En segundo lugar, la sabiduría transforma nuestras ideas, nuestros sentimientos y como consecuencia nuestras relaciones también. Si el temor de Dios es el origen de la sabiduría, entonces podemos decir que el asunto tiene que ver con la conversión. Vivir lejos de Dios, lo cual es una necedad, nos obliga a perpetuar actitudes, incluso nos hace repetir patrones negativos de nuestros progenitores. Podemos decir que todo sigue igual, es pan con lo mismo en la necedad, solo hay pan con lo mismo. En cambio, cuando caminamos con Dios y experimentamos la sabiduría que viene de Él, no volvemos a ser los mismos. Incluso se nos nota y la gente lo menciona. ¿Qué te pasa? Tú no eras así, etcétera, etcétera. Esta es la razón por la que a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez allá en Antioquía. Lo dice Hechos 11:26. Porque se parecían a Cristo. Eran diferentes, no eran gente del vulgo, gente común, pero hablaban como que no eran del vulgo, como que no eran comunes porque habían estado con Jesús. Les transformó la vida. Ahora déjeme decir dos áreas en las que experimentamos transformación cuando experimentamos la sabiduría de Dios en nuestra vida y cuando aceptamos seguirle, cuando aceptamos obedecerle, aceptamos, es decir, ser sabios. En primer lugar, la transformación de nuestra vida es un asunto de carácter. Tiene que ver con comportamiento, con manera de ser. No solo tiene que ver con actividades religiosas, tiene que ver con la manera como nos relacionamos con los demás. Ser transformados por el Señor es ser mejores. Es ser tolerantes, es ser amables, es ser felices, es ser alegres, es ser pacientes, es ser mansos, es ser buenos, es decir, ser sabios. Porque una persona así es sabia, es mejor, vive más feliz. Caminar con Jesús nos transforma, nos hace sabios y nos hace mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores empleados, mejores jefes. Nos hace honestos en nuestros negocios, leales en nuestros tratos y pacientes. Es decir, sabios, incluso en medio de los problemas. En segundo lugar, la transformación de nuestra vida es un asunto de visión, de cómo vemos las cosas. Miren, depende de cómo vemos las cosas y cómo nos relacionamos con ellas, o qué opinamos de ellas. Un ejemplo, para una persona común, las estrellas son solo lucecitas en el cielo. Para el marinero, son un mapa y una guía para navegar. Para el poeta son metáforas. Y para el astrónomo son astros que contar, que nombrar y que investigar. Igual es en todas las áreas de la vida, depende de quién seamos, de cómo vemos las cosas. Igual para el necio y para el sabio, la visión los hace distintos. Los problemas son tragedias para el necio, para el sabio son oportunidades. El necio en el dinero ve poder, el sabio ve bendiciones de Dios. El necio en la gente ve enemigos o competidores. El sabio ve compañeros y hermanos. El necio ve a Dios como una idea, un concepto, una religión. El sabio ve a Dios como una persona real con la cual relacionarse a través del amor, esperanza, fe. El necio se ve a sí mismo como un soberano, como jefe. El sabio se ve a sí mismo como súbdito en el reino de Cristo. El necio no ve su futuro, solo ve el presente. El sabio vive su presente con la esperanza de un futuro glorioso que puede ver. Definitivamente, la sabiduría de Dios nos transforma, y nos transforma el carácter y nos transforma la visión, entre otras cosas. Ahora bien, ninguno de nosotros es un caso terminado. Si usted no se ha sentido identificado con un sabio en forma perfecta, pues debo decirle, ninguno de nosotros es un caso terminado, estamos en proceso. La transformación o la sabiduría nos hablan de un intenso y genuino caminar con el Señor. Debemos caminar con tal intensidad con el Señor todos los días que las huellas de su obra se nos noten. Así es que le propongo, seamos sabios y dejemos que la sabiduría de Dios transforme nuestra vida y nos haga mejores personas. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.